Es un auténtico privilegio poder compartir con ustedes una vez más el estudio de la Palabra de Dios. Durante este trimestre venimos estudiando un tema muy amplio y que lleva como título El Gran Conflicto. Saben, queridos, saben, hermanos, tal vez las palabras se nos quedan cortas para poder describir la importancia de este tema. Como pueblo nos sentimos bastante privilegiados por tener una amplísima información relacionado con esto del conflicto entre el bien y el mal. Pero precisamente porque gozamos de ese privilegio, también Dios nos exigirá a nosotros mucho, porque debemos compartir con las personas que ignoran lo que está ocurriendo, esto que Dios nos ha permitido entender. Les extiendo una cálida bienvenida a este nuevo programa, a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros, aquí en tu canal Emergencias Bíblicas. Quédate y vamos a disfrutar del estudio de la Palabra de Dios. El Maestro para los Maestros. Amor o egoísmo, esa es la cuestión. Este título suena así como a novela, ¿no? Una novela shakespeariana. Pero efectivamente, el amor es la antítesis del egoísmo y el egoísmo, por su parte, es la antítesis del amor. Ese será el tema que durante esta semana veremos. Vamos a ver los aspectos contrastantes que se dan entre el amor y el egoísmo. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 41 y el versículo 10. Encontramos esta preciosa promesa dada por nuestro Dios para cada uno de nosotros. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En el marco del gran conflicto, que es el tema central y el tema macro que estamos desarrollando durante todo este trimestre, vamos a encontrarnos con diferentes escenarios como el que nos plantea el autor de nuestra lección al inicio de esta semana de estudio de la Palabra de Dios. Jesús se encontraba caminando con sus discípulos por las inmediaciones de Jerusalén. El texto bíblico nos indica que de repente los discípulos, y en otros evangelios, como el caso de Marcos, se explicita que fueron Pedro, Juan y otros que le dijeron, Señor, y le mostraron los muros del templo de Jerusalén. Mira estas estructuras. Probablemente el diálogo no fue así tan sucinto como el que describen los evangelios. El diálogo pudo haber sido más amplio. Los discípulos, que eran tan judíos como los judíos del tiempo de Jesús, estaban orgullosos de ese maravilloso templo. Y entonces le dijeron a Jesús, tocándolo, me imagino, mira, Señor, qué muros, qué estructura tan sólida. La respuesta que Jesús les dio los tomó de sorpresa y los dejó fríos. Jesús les dijo, miren, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo es posible? Pensarían los discípulos, que nuestro templo, símbolo de la presencia de Dios, ¿será destruido? ¿Será posible que las palabras de nuestro Maestro tengan otro significado? Lo que sí sabemos, apreciados hermanos y amigos, es que Jesús mezcló los dos acontecimientos por misericordia de sus discípulos. Mezcló la destrucción de Jerusalén y lo matizó con la destrucción final del mundo y utilizó de una manera magistral, mezcló de una manera extraordinaria dos acontecimientos separados por miles de años, pero que los unen las mismas señales que Cristo describió ocurrirían para la destrucción de la Jerusalén de la época y también para la destrucción del mundo. Yo te invito entonces para que en nombre de Dios y bajo las alas de la fe nos sumerjamos en este apasionante estudio que durante esta semana vamos a analizar. Pero como es nuestra costumbre, vamos a pedirle a Dios que nos dé de su sabiduría.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque hasta estos momentos tú has sido bueno con nosotros. Señor, danos de tu sabiduría y más aún ayúdanos a preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Ayuda a preparar nuestro ser para servirte de manera completa. Guárdanos en tu paz en Jesús. Amén. Para el domingo 7 de abril, el título de la lección es Un Salvador con el corazón roto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Desde el Monte de los Olivos, Jesús tiene una visión panorámica, tiene una vista espectacular, no solo de Jerusalén, sino de manera privilegiada del templo. Estamos hablando del tiempo de Jesús. El templo era maravilloso, se elevaba por encima de unos 100 pies sobre la ciudad y ofrecía realmente un espectáculo fascinante a los ojos de quienes lo contemplaban. Pero Jesús se puso a llorar. ¿Por qué? Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, mira esta estructura, y Jesús les responde, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. En el pensamiento judío de los discípulos, esas palabras no hallaban cabida. ¿Cómo así que el templo va a ser destruido? ¿Cuál era la lógica teológica que tenían los judíos y de contera los discípulos? Ellos pensaban de la siguiente manera. Esta era su lógica. Si Dios decidió morar en el templo, Él no va a permitir que ninguna nación, que nadie destruya el sitio de su morada. Por eso a los discípulos les sorprendió las palabras de Jesús. De manera magistral y de manera misericordiosa, como decíamos al comienzo de la introducción de esta lección, Jesús mezcló estos dos acontecimientos. ¿Deseaba Dios la muerte de los judíos? Bajo ninguna circunstancia. Pero la obra de Satanás de engañar a ese pueblo que había sido muy privilegiado, iba a hacer posible esa destrucción. Cuando Dios retira la protección de una nación, de una persona o de una ciudad, estos quedan a merced del enemigo. Y la obra maestra de Satanás es destruir. La historia secular atestigua que durante el asedio, la conquista y la destrucción por parte de las tropas romanas comandadas por Tito, Flavio Josefo dice en su libro Las guerras de los judíos y antigüedades judaicas que dentro del templo, sitio al que se refugiaron los últimos bastiones de resistencia de los rebeldes celotes, murieron cerca de 2 millones de personas. A veces se cree que Flavio Josefo exagera un poco la nota. No soy quien para cuestionar esto, pero él menciona que se derramó tanta sangre que incluso la sangre corría como río y arrastraba los cadáveres de las personas. Eso dice Flavio Josefo. Pero queridos, una de las cosas que debe quedar claras en este acápite de la lección es que a nuestro Dios no le gustan las guerras. Quien se deleita en las guerras es Satanás. Los ojos de Jesús se llenaron de lágrimas al contemplar en lontananza profética los acontecimientos que ocurrirían sobre esa ciudad. Y por eso encontramos un Salvador con el corazón roto. Lo mismo ocurre hoy. Esta imagen que tú estás viendo corresponde a la ciudad de Medellín, donde yo vivo, y esta otra corresponde a la ciudad de Jerusalén. Hoy Jerusalén es cualquier ciudad del mundo. Cualquier ciudad del mundo llena de odio, de violencia, de pecado y de maldad, como lo fue Jerusalén de su época. Estas ciudades serán visitadas por el juicio de Dios. ¿Qué debemos nosotros hacer? Advertir a esas personas de lo que ha de ocurrir dentro de poco tiempo. Es nuestro deber y es nuestro privilegio compartir con estas personas lo que nosotros sabemos, porque Dios nos ha de exigir cuenta de esto que sabemos y que no logremos compartir con otras personas. El lunes 8 de abril, el título es Cristianos salvaguardados providencialmente. Continuemos con la historia. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús les está advirtiendo a sus discípulos las cosas que han de acontecer. Él dice, muchachos queridos, hijos míos, cuando ustedes vean el ejército romano que rodea la ciudad, es tiempo de prepararse. Cuando ustedes vean esto, es tiempo de salir de la ciudad. La historia secular nos dice que cuando el comandante Sesto Galio sitió la ciudad, repentinamente y sin ninguna aparente razón, abandonó el sitio y el ejército judío salió persiguiéndolo, propinándole
una derrota estruendosa. Ese fue el momento que aprovecharon los cristianos, y todos los que estaban dentro de Jerusalén se acordaron de las palabras de admonición que Cristo les había dado y salieron de Jerusalén, y ninguno pereció allí. Hermano mío, Dios es soberano. Dios gobierna los acontecimientos de la tierra. Algunos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no interviene en aquellos países donde los tiranos se sienten los dueños? ¿Por qué Dios no actúa? A veces creemos que Dios ha perdido el control de este mundo, pero no, queridos. Dios está no solamente al control, sino que Él mueve como un ajedrecista, utilizando esta expresión, esta imagen, como un ajedrecista mueve las fichas a fin de lograr los propósitos divinos y eternos que Él se ha, perdonen la redundancia, propuesto alcanzar para cada uno de nosotros, y básicamente para lograr los objetivos que Él se propuso en este mundo. Satanás hará esfuerzos ingentes con tal de destruir la iglesia de Cristo. Intentó destruir a los cristianos allá en Jerusalén, pero Cristo se anticipó. Hoy nosotros vamos a ser partícipes, vamos a experimentar mucha persecución, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido el mundo. Nosotros, los cristianos, que seguimos a Dios, que obedecemos su palabra, vamos a ser salvaguardados de manera providencial cuando el fuego de la persecución se desate contra todos aquellos que decidan ponerse de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. ¿Estarás tú en ese grupo de fieles? El martes 9 de abril nos trae el título Fieles en medio de la persecución. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana creció de una manera exponencial, creció muchísimo. Estos discípulos estaban llenos del poder del Espíritu Santo, proclamaban con poder la palabra y miles de personas llegaban a sus filas. Miles de personas se convertían y su vida cambiaba. Este es uno de los aspectos importantes que yo quiero destacar. Cuando un evangelio, cuando un predicador, cuando un mensaje te llegue a ti y no ofrezca en realidad un cambio práctico en tu vida, ese es un mensaje vacuo, insulso, inútil, porque el verdadero evangelio transforma al ser humano. No solamente lo hace cambiar ciertos hábitos, transforma su mente, transforma su psiquis, transforma su comportamiento. Y cuando esto ocurre, Satanás no se va a quedar quieto y lanza la persecución contra estas personas. En los primeros años de la iglesia cristiana primitiva, los discípulos soportaron amenazas, encarcelamientos, persecución y la muerte misma. Quienes los perseguían, los torturaban y los mataban, se sorprendían al ver cómo esta gente puede ofrecer su vida tranquilamente. Ah, hermano mío, amigo mío, es que cuando tú pudiste ver a Jesús en vivo y en directo, cuando a ti no te contaron, sino que tú viste, cuando tú viste que a él lo mataron, pero lo viste resucitado, luego lo viste ascender, tú puedes decir, esto que él me dijo que predicar, esto es verdad y lo voy a predicar con poder porque yo sé lo que me espera. Las promesas de mi maestro son fieles. Hoy nosotros tenemos la ilustración de estos discípulos que dieron su vida. Ellos morían gozosamente porque sabían que su patria, que su ciudadanía no correspondía a esta tierra, sino al reino de los cielos. Satanás se sintió. Satanás sabía que su reino estaba tambaleando porque se quebrantaban los grilletes. La superstición pagana, la superstición que había cubierto como un manto negro a la humanidad por la predicación del Evangelio, empezaba a desbaratarse. Hoy ocurre algo similar. El poder del Evangelio no lo detendrá nadie. Tú tienes que tomar partido hoy, no mañana, por Cristo Jesús. Los acontecimientos son muy rápidos. La pluma inspirada, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, nos describe que los acontecimientos serán rápidos porque de lo contrario nadie sería salvo.
El Evangelio penetró de una manera impresionante y por supuesto que hubo persecución. Un dato interesante, salta a la vista. Cuando la iglesia es perseguida, no hay problemas internos dentro de la iglesia. Perdónenme la redundancia. Pero cuando la iglesia está tranquila, está protegida, entonces los miembros de iglesia empiezan a discutir acerca de si comeremos maná en la vida eterna. Si el Espíritu Santo es el mismo Jesús, sabiendo que la Biblia dice que no es el mismo Jesús, son dos personas distintas. Pero cuando la iglesia está en paz, cuando el fuego de la persecución no la azota, a los cristianos se les da por pensar y salen las herejías. Ten mucho cuidado si tú estás tan quieto, tan tranquilo, que estás sacando teorías fantásticas para descubrir lo que Dios no te ha dicho que descubras. La persecución acelera la fe en el cristiano. ¿Deseamos acaso nosotros la persecución? Por supuesto que no, pero esta llegará sí o sí si tú y yo nos ponemos de parte de Dios. Esta va a llegar porque el enemigo común de nosotros no se va a quedar quieto. A pesar de los ataques que la iglesia cristiana recibió, a pesar de los ataques que tú y yo recibimos hoy, nosotros debemos mantenernos fieles porque fiel es el que nos llamó. Para el miércoles 10 de abril, el título de la lección fue Asistencia a la comunidad. Vamos a seguir la historia. Ya hemos visto que la iglesia estaba siendo perseguida, pero incluso en medio de la persecución existía un amor fraternal dentro de la iglesia. Lo tenían todo en común, pero esto hay que explicarlo y analizarlo bien. Tener todo en común no significaba que había un montón de haraganes que estaban esperando que otros trabajaran para que estos alimentaran a estos vagos. No había vagancia dentro de la iglesia cristiana primitiva. No lo había. Por favor, no empiece usted, no crea usted, no empiece a pensar de que allá existía el comunismo, como algunos de una manera perversa han intentado ver en esta declaración de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué había comunidad? ¿Por qué había tanta empatía? ¿Por qué había tanta coinonía? Porque estos creyentes siguieron el modelo de Jesús, quien abandonó las cortes celestiales por venir a salvarnos a nosotros. Cuando Dios decide enviar a su Hijo, ¿usted cree que eso fue algo fácil para nuestro Padre Celestial? Mira tú, si eres papá, si eres capaz de entregar a tu hijo para que vaya a morir por uno de los delincuentes que te han hecho daño a ti, a ver si eres capaz de hacerlo. En el gran conflicto que nosotros estamos experimentando, una de las evidencias más grandes, incontestables, que hay en favor del Evangelio es cuando nosotros nos amamos los unos a los otros. Si tú eres de los que crees que dentro de la iglesia hay gente chismosa, hay gente egoísta, gente criticona y que por tal motivo te vas a alejar, pues déjame decirte que te vas a chasquear, porque afuera está peor la cosa. Dentro de la iglesia hay personas que como tú y yo venimos a ser purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros asistimos a la comunidad de la iglesia, cuando ayudamos con nuestros recursos, con nuestros talentos, con nuestras manos a solventar esto, la iglesia crece y el mundo se da cuenta que hay un amor diferente que opera dentro de la iglesia. ¿Qué más podemos nosotros decir? Aquí en la tierra nada nos vamos a llevar. Todo lo que tenemos, todo cuanto tenemos, procede de Dios. Y todo lo que tenemos debemos ofrecerlo en el altar de Dios para la honra y la gloria de su nombre. Ayudemos a nuestro prójimo en tanto nosotros tenemos la posibilidad. A mí me han preguntado qué se debe hacer cuando las personas piden limosnas. El libro de Proverbios te dice a ti, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. No le digas a tu prójimo, anda y vuelve, cuando tú tienes contigo con qué hacerlo. Y aquí se presentan las dos directrices. No te niegues a hacer el bien, en primer lugar, a quien es debido. Y en segundo lugar, si tienes con qué hacerlo. Si ninguna de las dos cosas se aplican, no te sientas incómodo en no ayudar porque probablemente no era debido hacerlo a esa persona y tampoco tenías los recursos para hacerlo. Pero sí es cierto que la iglesia debe manifestar el amor entre los hermanos para que ese amor se refleje a la comunidad
que nos ve. Jueves 11 de abril. Su título es Un legado de amor. El amor era la norma de las comunidades cristianas y fue esa norma la que permeó, la que dinamitó a la sociedad greco-romana. Una sociedad acostumbrada a la opulencia, al boato, al nada hacer, y al egoísmo, cuando se dan cuenta que en estas comunidades cristianas hay un amor, ellos se sienten atraídos. Y es el amor lo que atrae a muchas personas paganas a formar parte de la comunidad de la iglesia cristiana primitiva. Esto Jesucristo lo dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta lección es complementaria a la que habíamos expuesto la vez pasada. En el trato que nosotros tenemos como hermanos, se refleja el amor de Dios. Yo no puedo amar a mi prójimo si yo no amo a Dios. El apóstol es claro. ¿Cómo puedes tú decir amar a Dios a quien no ves, pero no amas a tu prójimo a quien sí ves? Eso no tiene sentido. Si tú amas a tu prójimo a quien ves, puedes amar a Dios a quien no ves. La iglesia cristiana primitiva fue una fuerza arrolladora, pero no utilizando la lengua. No fue una fuerza avasalladora por la impresión que dejaban los mensajes poderosos de sus predicadores. La fuerza arrolladora de la iglesia cristiana primitiva consistió en la manera como ellos se amaban los unos a los otros. La mayoría de nuestros hermanos cristianos en otras comunidades de fe están esperando de nosotros como adventistas una muestra genuina de amor. No los ataquemos, no los discriminemos, no los difamemos. Eso no le hace bien al cristianismo. Ellos también son cristianos como nosotros. No difames de la Iglesia Católica. Hay miles y millones de fieles que son fieles a Dios. Hasta el momento eso es lo que creen. Tú en tu tiempo estuviste engañado y nosotros no debemos levantar barreras. Debemos brincar esas barreras y extender los brazos de amor. Cuando sea el momento, el Señor preparará a un pueblo que esté bien apercibido para esperarlo en gloria y en majestad. Pero por lo pronto dejemos al mundo un legado de amor. Hoy es viernes 12 de abril para meditar, para estudiar, para reflexionar. Como es mi hábito, tomo una declaración y la comparto con ustedes. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Penetró en regiones inaccesibles, incluso para las águilas de Roma. Un cristiano, al reconvenir a los jefes paganos que atizaban la persecución, dijo: ustedes pueden matarnos, torturarnos, condenarnos. Vuestra injusticia es la prueba de nuestra inocencia. De nada les vale vuestra crueldad. Solo era una invitación más poderosa para atraer a otros a su creencia. Como dice el texto, cuanto más somos abatidos, tanto más crecemos en número, que la sangre de los cristianos es una semilla. Tú y yo hemos recogido un cristianismo suave. Tú y yo no hemos sido perseguidos como lo fueron en aquel tiempo nuestros hermanos cristianos primitivos. Pero debemos prepararnos en tiempo de paz para lo que se nos avecina. Si hoy, caminando con los de a pie, una figura metafórica, te cansaste, ¿qué será cuando te persigan los que vienen de caballo? Preparémonos, aprovechemos al máximo el tiempo, que Cristo viene pronto. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por confiar en nosotros, gracias por suscribirte al canal. La lección de la próxima semana lleva como título La luz brilla en la oscuridad. Vamos a terminar encomendándonos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por habernos sido
por habernos llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por tu amor invariable y gracias por permitirnos estudiar esta lección que nos recuerda cómo fue el comportamiento de los cristianos primitivos y cómo ellos de manera valiente, vigorosa y fuerte se mantuvieron de parte tuya, incluso ofrendando sus vidas a ti como una ofrenda grata. Sabemos, Señor, de que esa muerte de tus mártires no quedará sin castigo, porque ellos obtendrán la vida eterna, pero quienes quitaron sus vidas, si no se arrepintieron, también van a llevar sus propias consecuencias. Danos a nosotros la paz, ayúdanos a ser fieles, fuertes y valientes en medio de una sociedad que no cree en ti y que se burla de las cosas espirituales. Esto te lo pido de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén.